Hola, hola, bienvenidos a Changos. El día de hoy tenemos la previa a Endgame. Luego de los sucesos de Infinity War, trataremos y alucinaremos un poco tratando de ver qué es lo que viene para esta nueva película. En la primera parte de esta grabación vamos a hablar de los trailers, acerca de lo poco que nos muestra, porque los directores de la película ya confirmaron que solamente están mostrando la primera parte de la película, la primera mitad, así que no hay mucho que desarrollar, salvo algunas pinceladas. Antes de dejar el micrófono abierto, pedimos disculpas por la calidad de la grabación, sabemos que no es la mejor, pero conforme hagamos más videos esto va a mejorar. Entonces, chicos, dejo el micrófono abierto y coméntenme qué opinan acerca de los trailers. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los trailers me parecen muy interesantes. Obviamente que me acerca más a lo que es la película. De verdad no saben cuántas ganas tengo de ver esto. Solo podemos dar especulaciones acerca de lo que pasa. Por ejemplo, con lo que Stark está en el espacio. No sabemos cómo va a regresar a la Tierra. Si es que alguien irá a rescatarlo. O si es que ocurre algún acontecimiento que hace que él pueda volver a la Tierra con los demás. Ojo que Stark está en el espacio, no está solo, no está con Nebula, que como en alguna de las películas de Guardianes de la Galaxia han comentado que Nebula es un robot lleno de muchas partes anexas. Dentro de esto debe tener algún conocimiento de tecnología. Por lo que he visto en las especulaciones, así en otros videos de la competencia. Posiblemente Stark regrese de la mano de Peppers, o puede ser también de Capitana Marvel como Rescue. Peppers en calidad de Rescue es una de las posibilidades. Es más, se han visto filtraciones de Peppers con un traje distinto a los que hemos visto en otras ocasiones. Es una de las posibilidades. Creo que muchos canales o mucha gente que se encarga de revisar esto ya ha dado que la escena en la que salen al área verde del centro de los Avengers es la llegada de Tony, ¿no? Parece que esa es una parte definida. Lo que no se sabe es cómo vamos a llegar, porque en el primer tráiler tenemos a un Tony prácticamente derrotado, ¿no? Despidiéndose, ya habiendo agotado las últimas esperanzas, ¿no? Esa es una interrogante que, a pesar de que en el resto de trailers se ve que ya están juntos y se ve que Tony ha llegado, no se sabe la forma en cómo se ha podido dar todo esto. Aparte de eso, va a ser interesante ver información de cómo lo ha dejado Thanos. Al final de la película, en Infinity War, Stark queda destrozado, o sea, literalmente, física y emocionalmente queda destrozado, y supongo que por ahora para Endgame va a volver a ser una de las cabezas para dirigir la batalla contra Thanos, y me gustaría ver cómo es que supera todo eso, ¿no? Ese trayecto emocional. Yo creo que parte de eso se debe mucho al Capitán América, justamente como lo dice su nombre, es el capitán y es el que, si nos damos cuenta en los trailers, es el que dirige al equipo. Es muy bueno en eso y seguramente que le va a dar algo de un empujón seguramente a Tony para que al final se decida, ¿no? Yo creo, además, centrándonos en estos dos puntos, inclusive creo que deberían ser tres, porque se ve que en una parte decisiva de la batalla nos encontramos con tres que han empezado toda esta franquicia, ¿no? Que son Tony, que son el Capitán y que es Thor. Hablando netamente de Tony tiene demasiada historia en todos los sucesos de los Avengers, en todos. Porque primero tienes a Tony, no siendo parte del proyecto inicial de Nick Fury, no daba dentro del perfil de héroes que buscaba Nick, ¿no? Es más, ha sido abiertamente rechazado, pero después ha sido vuelto a llamar y finalmente en la primera película se forma el grupo inicial y Tony es una cabeza del grupo, ¿no? Segundo, tenemos los eventos de la era de Ultron, en la que Tony es absoluto responsable de todos los eventos que pasan, porque el miedo que nace a través de la visión que tiene con Wanda hace que empiece a pelear mucho por prevenir antes de que suceda todo, ¿no? Y no necesariamente siempre es bueno prevenir antes de que pase, porque no está seguro de lo que vaya a pasar. Entonces Tony tiene mucho de esta carga emocional que ya tenía cuando se va al espacio con Strange y con Spider-Man, y cuando pelea con Thanos, que se ve sumada y acrecentada posterior a su pelea con Thanos, ¿no? Sí, yo creo que algo más a destacar sería la presencia de Spider-Man, porque Tony trae al universo de los Avengers, y básicamente por él es que Spider-Man juega la pelea, ¿no? Con Thanos, y al final trágicamente Spider-Man se despide y muere en sus brazos de Tony, y eso creo que es un duro golpe también para Tony. Emocionalmente. Bueno, entonces, en base a lo que hemos hablado hasta ahora, tenemos a un Tony que va a venir emocionalmente tocado, porque ya viene emocionalmente tocado hace varias películas atrás. Emocionalmente está dañado Tony, ¿no? Y eso es evidente por las reacciones, por las cosas que trata de hacer en pro de proteger, sí, al planeta, pero hay un miedo que lo empuja a todo esto. Además, tenemos al Capitán,
Que, a ver, veamos y hagamos un poquito de memoria, ¿no? ¿En qué situación termina el capitán en Infinity War? Termina desmayado por Thanos, ¿no? La última escena del capitán es que está tratando de tener el guantelete, ¿no? Con Thanos ahí. Thanos se sorprende un poquito de la fuerza que tiene el capitán de no poder detenerlo tan fácilmente, lo noquea, lo duerme, y entiendo que ya para cuando despierte ya sucedió todo lo que sucedió, ¿no? Thanos ya había chasqueado los dedos, la mitad de la población ha ido ha desaparecido, tenemos a Nick Fury despidiéndose diciendo me lleva la... Entonces, pongámonos un poco en ese plan y veamos, ¿no? Si fueses el capitán, que es una persona que tiene mucho corazón, que tiene mucho ímpetu, que sabe llevar al equipo adelante, los trailers lo han demostrado, Rocket, que es una persona que le encanta burlarse de los líderes, tiene esa sensación de, oye, ¿no? En verdad él es bueno para esto, ¿no? Sí, Steve Rogers siempre va a ser el capitán, siempre va a saber llevar bien el equipo, pero emocionalmente también se ve, ¿no? Como que derrotado, sí con esperanza, sí con ganas de hacer más, pero inicialmente se le ve derrotado. Yo creo que el Capitán América aparte de que, claro que sí está derrotado, obviamente que seguramente le afectó, a quien no le afectaría solamente perder a sus amigos en frente de uno. Yo creo que él va a saber sobreponerse, ya que él ha estado en una guerra, él sabe lo que es perder compañeros. Por eso es que se le ve más calmado, más tranquilo. Claro, obviamente que quiere ir donde Thanos y quiere arreglar las cosas o vengarse, ¿no? En todo caso. No sé si lo lograrán, no sé cómo será el trayecto para llegar al desenlace, pero vamos a verlo, ¿no? Respecto al Capi, creo que ya pasó por bastante, desde la pérdida de su amigo Bucky, la pérdida de Peggy Carter, y hasta que se entera que Soldado de Invierno, Bucky, su mejor amigo, sigue vivo. Eso también emocionalmente, hablando ya no de la parte heroica de nuestros personajes, sino hablando de la parte humana de ellos, creo que es un punto crucial, ¿no? Porque ves morir a tu amigo, sí. Lo ves, ves caer y no sabes nada de él, y de repente despiertas muchos años después imaginándolo muerto, no, por obvias razones, ¿sí? Y de repente te das con la noticia de que está vivo y que que no es la persona que creías, ¿no? Ya habiéndolo recuperado, ya habiendo aceptado todas las cosas que han pasado, viendo que es un mundo distinto al que él había visto antes de que se pierda en el hielo, ya habiendo aceptado todo esto, verlo desaparecer nuevamente, o despertar de este desmayo que yo les comentaba al inicio, y saber que una vez más no está. Una persona por quien ha peleado tanto, porque si recordamos los eventos de Civil War, para estas alturas, Tony y el Capitán, a pesar de que tenían sus diferencias, que las tendrán siempre, que esperemos que ahora sí haya un reencuentro entre ellos y haya alguna conexión, puntualmente ya había unos lazos de amistad entre Tony y el Capitán. Y son lazos de amistad que el Capitán, que Steve Rogers, ha decidido sacrificar porque tenía otro amigo por el que quería dar la cara y a quien creía inocente, ¿no? Habiendo pasado algo tan fuerte y habiendo sacrificado tantas cosas, perder no solamente a tu amigo, porque ya, ok, estamos hablando de Bucky en este momento, pero a media población que se supone que tú defiendes, ¿no? Se supone que tú proteges, a media población verla desaparecer como si nada, ¿no? Emocionalmente. Nuevamente recalco, ¿no? Que el tema humano de nuestros superhéroes sí evidentemente ha tenido que ser muy muy dañado. Sí, yo creo que la impotencia del Capi se va a notar en las primeras partes de la película, pero cuando mostrarán parte del final de la anterior película de Infinity War y nos contarán una parte, ¿no? De cómo es que ha continuado la historia. Entonces, eso básicamente sería lo que creemos o lo que pensamos, forma de cómo han asumido nuestros dos primeros héroes, de quienes hablamos, de Tony y del Capitán, la forma en la que han asumido todos estos eventos. Pero hablábamos de tres y el último era Thor. ¿Y por qué dejábamos, o por qué dejaba yo como moderador a Thor al final? Por una cosa puntual. Thor es un guerrero, y no es un guerrero joven, es un guerrero de cientos de años, ¿no? Porque los asgardianos sabemos que no tienen el tiempo de vida humano, por decirlo de otro modo. Y tener en sus manos la posibilidad de acabar con todo esto y tener el desenlace con una burla, porque al final Thanos se burla de él, ¿no? Y le dice, ¿sabes qué? Oye, has debido apuntar a la cabeza. Thor asimila este tipo de eventos de otra forma, ¿no? Sí, no vamos a decir que no le tocan, no vamos a decir que no lo hace sentir mal, pero, a ver, volvamos a Infinity War y recordemos cómo se presenta con los Guardianes de la Galaxia, ¿no? Y les dice, ¿no? Mi padre ha muerto, mi madre ha muerto, mi hermano nos ha traicionado, y después nos dijo que estaba muerto, pero luego estaba viva, y luego apareció mi hermana, y mi hermana me arrancó el ojo, ¿no? Thor en su vida ha sufrido mucho, pero como lo dicen los cómics, o como lo dicen los dibujos animados,
Thor o los asgardianos, o la élite asgardiana por decirlo de otro modo, conforme más viejos se hacen y conforme más daño tienen, son más poderosos. Bueno, nosotros los humanos envejecemos y sí tenemos más conocimiento, pero tenemos menos fuerza, ¿no? En cambio, con los asgardianos es distinto, ¿no? Odín en su vejez era un ser básicamente supremo, además de ser considerado Dios, ¿no? O un dios. ¿Qué opinión de ustedes acerca de Thor? Thor es un gran personaje, la verdad es como Dios es bastante bueno también. Si bien es cierto que le ha tocado justamente parte de no poder haber hecho más en Infinity War, él estaba seguro de que ya iba a ganar justamente con su nueva arma. Yo creo que Thor también va a poder superar esto. Obviamente que él es el que más ganas tiene de vengarse. Esperemos que den una buena pelea. Como les dije, quiero ver ya demasiado la película. Me tienen ahí con el suspenso. Ya no puedo esperar los días. Estamos ya casi. Días, ¿no? Sí, faltan 3 días, ¿no? 3 días. ¿No? A la grabación de este audio, a la grabación del video, faltan más o menos 3 días. Algo que acotar al personaje de Thor. A mí, en lo personal, me gusta cómo es. O sea, creo que lo que destaca de Thor es su ego, ¿no? Su orgullo de guerrero es lo que lo hace así de... Es como tener un Vegeta, ¿no? En ese punto me parece interesante lo que dices, porque Thor ha estado con su pueblo, logró rescatar a su pueblo después de los eventos de Thor Ragnarok, y de repente cuando creías que lo habías logrado, ¿no? Llega Thanos, desaparece a lo que queda de la población de Asgard, aunque los directores de ambas películas, tanto de Ragnarok como Infinity War, dicen que la mitad de la población se ha salvado y es por eso que Valkyria sigue viva, pero eso lo veremos en adelante. Pero al punto a donde iba es que Thor acababa de pasar este momento en el que ve que matan a Heimdall, ¿no? En el que ve que matan realmente a Loki, o al menos así parece, pero es una persona que se repone, ¿no? Que se repone y que se repone con fuerza, porque se fueron a hacer el Stonebreaker, llega a la Tierra de alguna forma sabiéndose vencedor, ¿no? Porque llega y dice, quiero a Thanos, o tráiganme a Thanos, ¿no? Eso es lo que él dice, ¿no? Porque tiene ese hambre esa confianza, ¿no? Que piense que puede hacerse con todo, con lo que logró en el Ragnarok. Creo que piensa que ya Thor, creo que sí destaca por su orgullo, ¿no? Es un guerrero nato. Entonces tenemos a Tony, al Cap, a Thor. Se nos entiende o entendemos que están emocionalmente tocados, pero como Tony le dijo a Loki en la primera película, si no logramos salvar la Tierra, tengan seguro que la defenderemos, y esta es la parte en la que estamos en eso, y lo dicen en un trailer, ¿no? Si es que no logramos salvar la Tierra, definitivamente tenemos que defenderla, o vamos. Hasta este punto de la charla o de la plática, tenemos que Tony, que el Cap, que Thor estamos asumiendo que se han encontrado, estamos asumiendo que están con el resto del equipo, a quien no damos, que no desechamos, pero consideramos que esos 3 miembros van a cerrar un capítulo. Sí hay especulaciones de que todavía van a haber más películas de Thor, no sabemos qué va a pasar con el Capitán y con Tony, si es que es la última parte de su contrato, imaginamos que la despedida va a ser algo especial, ¿no? Pero tenemos también a la nueva escuela, ¿no? A la nueva generación, ¿no? Tenemos en los últimos tiempos a T'Challa, tenemos a Doctor Strange, tenemos a Spider-Man, que imaginamos van a hacer una nueva formación de este grupo tan querido que tenemos, del cual estamos hablando. Y tenemos a la Capidiosa, ¿no? A Carol Danvers, a quien su película, días previos a su estreno, ha tenido mucha controversia, que decían que era buena, que decían que era mala, que valía o no la pena verla. Pero sin embargo, como cualquier película de Marvel, terminó rompiendo la taquilla. Y ya tenemos a un personaje al cual conocemos. Antes de hablar de Carol Danvers, hagamos un paréntesis, y me parecería interesante tocarlo, es que considero que deberíamos hablar, o mucha gente va a esperar que aparezca Adam Warlock, o al menos los que son fans de los cómics van a esperar que aparezca Adam Warlock, y fuera de micrófonos hablábamos al respecto y comentábamos que si bien es posible, porque al final cualquier cosa que pase en la película que te pueda sorprender es posible, es poco probable que Adam pueda aparecer. Básicamente porque si hemos esperado hasta el último momento de Infinity War, hemos esperado a la película de Carol Danvers, de Capitana Marvel, solamente hemos esperado para saber algo de Capitana Marvel, ¿no? Para conocerla un poco y así entender
el motivo del por qué aparecería en Endgame. Entonces sería bastante, cuando menos raro, que de un momento a otro aparezca Adam Warlock, salve el día y que todos digamos what the fuck, ¿y este quién es? Porque sí, los fanáticos de los cómics van a decir oye sí, es tal y lo máximo, pero quienes no, que siguen la franquicia, porque hay mucha gente que no es amante de los cómics que sigue la franquicia, y digan ya, ok, ¿no? ¿O por qué? Entonces, ese es el paréntesis de Adam Warlock. No creo que vaya a aparecer, o bueno, si es que aparece, yo lo considero al menos poco probable. Hablemos de Carol Danvers, hablemos de la Capitana Marvel. Acaba de estrenarse su película, le ha ido muy bien, como les comentaba, a las películas de Marvel. A estas alturas de cómo va la historia, es poco probable que les vaya mal. Pero coméntame, ¿qué esperan de la Capitana Marvel? ¿Y por qué les hago la pregunta puntual de qué esperan de ella? Porque, a ver, simplemente guiándome de los trailers, porque yo no soy un gurú, no sé qué es lo que va a pasar, pero en una de las escenas más reveladoras o más interesantes aparecen Tony, el Cap y Thor dirigiéndose hacia un Thanos sentado y esperándolos. Yo creo que esa es una parte ya de lo último. Hasta estas alturas de lo que yo creo, de lo que les estoy expresando, ¿qué piensan o cuál creen que sea la función de la Capitana Marvel hasta acá? Si bien es cierto que en el tráiler nos muestran algunas peleas, como también dijeron que solo nos iban a mostrar una parte, una pequeña parte de la película. Del inicio, ¿no? Sí, puede que sí, estos los personajes vayan y enfrenten a Thanos, donde otra vez nuevamente se vean derrotados. Y en ese momento entonces podría intervenir o podría hacer un equipo con Carol Danvers, ¿no? Con la Capitana Marvel. Es un personaje bastante poderoso, según lo que nos dicen los de Marvel, es que es el personaje más poderoso de todo Marvel. Exacto. A palabra de Kevin Feige, Capitana Marvel es el personaje más poderoso de todos nuestros Avengers, ¿no? Claro, exacto. Entonces, si bien es cierto que no vemos una pelea directa de ella contra Thanos, yo creo que igual le daría una buena pelea. Y si es que consiguen quitarle el guantelete, yo creo que Carol Danvers sería una buena opción para que lo pueda aportar, ya que con todo lo poderoso que es, pueda que soporte el poder de las gemas. Ese me parece un tema muy interesante porque, a ver, volvamos a Guardianes de la Galaxia. Cuando Guardianes de la Galaxia 2, ¿no? Volumen 2. Cuando Ego habla con Peter Quill y le dice, ¿sabes qué, Peter? Yo me enteré por ti, o me enteré de tu existencia, o me enteré de que seguías vivo cuando me dicen que hubo un humano capaz de cargar la gema. Eso a palabras de un celestial, no estoy seguro si es celestial, perdóname si me equivoco, o corríjame en la caja de comentarios si me equivoco. A palabras de un celestial, es un tema mayor, ¿no? Es un tema más grande que alguien pueda controlar la gema. Entonces, conseguir a alguien que tenga el poder de poder controlar el guantelete para revertir todo, no solamente se trata a estas alturas de derrotar a Thanos, ¿no? Sino se trata de tener a alguien que tenga la capacidad de controlar el guantelete. Y seamos sinceros, estamos hablando de que quien logre hacer esto tenga todo el poder del universo. Creo que exceptuando a Steve Rogers, que tiene un corazón demasiado grande para quienes le conocemos, es muy tentador tener el poder del universo en tus manos. Entonces, está tanto la fortaleza física o de poder que tenga, como la fortaleza moral de no querer quedarse con el poder. Hay historias de Marvel en las que nos cuentan que sí, oye, ¿sabes qué? Logramos derrotar a tal, y el villano termina siendo otro, ¿no? Termina siendo Quicksilver, o termina siendo la parte malvada de Adam Warlock, quien termina controlando el guantelete, y es otra historia más. Entonces, gracias por tu opinión acerca de la Capitana. ¿Qué opinas de la Capitana? Yo creo que va a ser una pieza clave en la pelea contra Thanos, porque como bien lo han dicho, es un personaje que en palabras de Marvel es la más poderosa que hay entre los Vengadores, y creo que le va a hacer pelea a Thanos, ¿no? De alguna forma ella va a ser pieza clave en la derrota contra Thanos. Yo creo que nos van a mostrar eso en la película, la derrota de Thanos, y revertir el chasquido de Thanos, ¿no? Para que las cosas vuelvan a la normalidad, si es que se podría hacer. Hay un tráiler en uno de los trailers que ha liberado Marvel, o la página oficial de Marvel, porque nos estamos guiando solamente en base a eso, no nos estamos guiando en lo que se haya filtrado o en algún otro tema. Hay un trailer en el que decretan eso, ¿no? Y hacen equipos, y la Capitana dice, entonces, ¿qué hacemos? ¿Derrotamos a Thanos? ¿Conseguimos el guantelete y revertimos todo? ¿Así de simple? Sí, así de simple. Porque básicamente lo que queremos no es reparar necesariamente el mundo, sino devolverlo al punto antes de que todo esto suceda, ¿no? Entonces, sí existieron filtraciones de que Tony estaba nuevamente en la batalla de Nueva York. No sabemos
cómo termine todo esto, pero sí, o sea, vamos a necesitar no solamente una persona con la fuerza de tener o de poder revertir esto, sino con la voluntad emocional, si se quiere, de que no sea el nuevo villano. Ahora, no sé si tienen algo para cerrar el tema de la capitana. Algo que me gustaría a mí en lo personal ver es, no soy muy apegado a los cómics, pero me parecería interesante que si hubiera un personaje que tomara control del guantelete, o me gustaría ver al Doctor Strange, ¿no? Porque creo que es uno de los personajes más centrados que... Ahora, habría que ver, volvamos a Infinity War antes de continuar con la charla, ya habiendo dado nuestras impresiones acerca de la Capitana Marvel. En Infinity War tenemos a una serie de héroes que desaparecen, ¿no? Entre ellos Doctor Strange. Pero antes de desaparecer, Steven, le comenta algo que termina siendo crucial a Tony, ¿no? Que estamos en la parte final del juego, que termina siendo el título después de mucho debate, después de pensar que iba a ser el nuevo villano Nihilus y demás. No sabemos si es que los directores han decidido cerrar totalmente un capítulo acá o ir introduciendo a un nuevo villano. Eso lo debatiremos en adelante, porque también tendremos una sección de qué viene después de esto o qué esperamos después de esto. Pero hablemos del resto de héroes. Hablemos, por ejemplo, y regresando una vez más a Infinity War, hablemos de Hulk, porque en los trailers todo lo que venía previo a Infinity War, en algún momento planeábamos ver a Hulk, tal vez no dándole una paliza a Thanos, pero haciéndole una pelea decente. Y bueno, eso no sucedió, ¿no? Cuando al fin vimos, y cuando Loki dice tenemos un Hulk haciendo referencia a la batalla de Nueva York, bueno, todos saben lo que sucedió. A Hulk le partieron la madre, tuvieron que salvarlo, llegó a la Tierra y en la Tierra no volvimos a ver a Hulk, ¿no? Vimos simplemente a Bruce Banner tratando de ayudar dentro de lo que puede. Hay que recordar que Bruce, previo a los eventos de la era de Ultron, o del fin de semana de Ultron, había convivido mucho tiempo con Tony, ¿no? Y tenía mucho conocimiento de lo que tenía Tony, y esta es una de las razones por la que él controla al Hulkbuster. Pero considerando eso, creo que este es un buen momento para la redención de Hulk, ¿no? Porque hablábamos hace un rato de Tony, hablábamos del Cap, hablábamos de Thor, y llegábamos a la conclusión de que es muy probable, es altamente probable que muchos de ellos, si no todos, se despidan del personaje. Y es tan probable la misma situación para Bruce Banner, para Hulk. Entonces, ¿qué esperan ahora de Hulk? Como hemos visto en algunos pósters, se ve a Hulk un poco más familiarizado con Bruce Banner, una fusión, por así decirlo, que cosa que sí pasa en los cómics, en varios cómics, ¿no? Exactamente. Entonces, si de alguna forma termina el contrato de alguno de ellos, yo pienso que fácilmente podrían, claro, dispensar de Mark Ruffalo y seguir aprovechando a Hulk, ya que Thanos con las gemas podría incluso separar a ambos, ¿no? Y podría morir Bruce Banner y Hulk podría quedar todavía. Ahora, si bien es cierto que no hemos visto muchas cosas en los trailers, tampoco hemos visto a muchos en los Vengadores, no estoy seguro, pero a mí me gustaría ver de nuevo a Stephen Strange. Él es el mago más poderoso de la Tierra y, como él mismo lo vimos en su película, tiene formas de viajar al multiverso. Si en alguno de esos puntos él, en todas las realidades que vio, puede que no haya desaparecido del todo, ¿no? Puede que todavía esté tal vez en la dimensión astral, en la dimensión de espejo o en algún tipo de dimensión. Ahora, haciendo mención a lo que tocas, me parece muy interesante porque cuando Stephen Strange se despide de Tony, le dice estamos, ¿no? Le hace mención eso, le aclara eso, ¿no? Estamos en el juego final. No le dice que ustedes forman parte, porque para estas alturas hay que aclarar, Doctor Strange no era parte de los Vengadores, ¿no? Se conoce con Tony, va al espacio por las circunstancias que ya conocemos, y en esa parte le dice estamos en el juego final, la posibilidad existe. Otra de las razones, otra cosa que le podría dar fundamento a esto es que cuando muere Ancestral en la película de Strange, Ancestral dice, no, he visto muchos futuros, he viajado por muchas realidades, he visto muchas cosas, pero siempre termino acá, ¿no? Siempre termino en esto. Ella se sabe que ese es el final de su historia, por el motivo que sea, pero no pareciera o no se notara que ese sea el final de Stephen, porque Stephen habla de lo que podría pasar después, ¿no? Todavía, o sea, su final ese no es. Entonces sí, hay que aclarar que existe la posibilidad de que Stephen esté. Ahora, una pregunta, regresando al tema anterior de Hulk, y netamente, o sea, en esta parte sí quiero ser puntual, para que no divergamos, porque me gustó mucho la teoría de que puedan separarlos porque ha sucedido en los cómics, ¿no? Y en los dibujos y en las películas animadas ha sucedido que en algún punto han separado a ambos y que han terminado juntándose, pero
sea, esto ya pasa por la cabeza de los desarrolladores que decidan qué hacer con el personaje, ¿no? Nosotros no lo sabemos. Pero puntualmente, ¿esperan alguna pelea, o sea, pelea física nuevamente entre Hulk y Thanos? Yo sí lo espero, quisiera verlo, ¿no? Sí, porque Una revancha. nunca lo vimos. Claro. Sí, no fue una pelea, ¿no? Al nivel. Sí, por decirlo. una que esperáramos, ¿no? Sí. Ahora, a todos los que son fans del universo Marvel, no hablemos de los cómics, ¿no? Sino de los dibujos, a todo que haya tenido algún tipo de familiarización con los cómics, siempre van a esperar a ver un Hulk versus Wolverine, que no sabemos si suceda. Como lo comentábamos hace un momento, al ser Hulk, sí es un personaje que puede trascender en el tiempo, ¿no? O sea, que puede trascender del actor, ¿no? Podría Marvel buscar la forma, pero también los derechos le pertenecen a Universal y ese es un tema totalmente distinto. Pero al ser Hulk podríamos especular o esperar que ahora que Disney tiene los derechos de Fox, poder ver un Hulk versus la mole, ¿no? Que son ese tipo de cosas que a los fans, a los que no saben nada del tema, nos crece la duda. Oye, ¿has visto? O te imaginas una pelea entre Hulk y la mole, ¿no? Te nace, ¿no? Te genera expectativa. Bueno, cerrando el tema de los actores principales o de quienes nosotros creemos que van a ser los artífices de la película, porque al final estamos hablando de más o menos 3 horas de película. En la primera película hay algunas páginas que hacen un detalle de qué personajes aparecen más, y ahí a mí me parece un tema muy interesante cómo los directores, los hermanos Russo, hacen que tantos personajes calcen, y cuando tú miras el tiempo de aparición en pantalla, aparece, ¿no?, Scarlett Johansson con 2 minutos, Vision con 5 minutos, o sea, hacen que aparezcan muy poco tiempo, pero lo hacen parte fundamental de la película, porque como ellos mismos lo dijeron en su momento, la película Infinity War se trataba de Thanos, y Thanos tiene protagonismo, ¿no? Y Thanos es la estrella de esa película. Es más, Thanos sale vencedor de la película, pero pasó Infinity War, estamos esperando el cierre del juego, ¿no? El final del juego, como dice el nombre de la película. Y hagamos un paréntesis antes de hablar de Thanos y de lo que creemos que pueda venir después, o el desenlace que nosotros creemos, ¿no? Acá no hay spoilers porque es simplemente deducción nuestra. ¿Qué esperan? No necesariamente que vaya a suceder, ¿no? ¿Con qué podríamos alucinar? Hablemos de nuestras alucinaciones. ¿Qué les gustaría a ustedes que suceda? Bueno, una vez más, el Titán Loco es un personaje bastante importante en el universo de Marvel. Es uno de mis villanos favoritos. Y nuevamente yo quisiera verlos en una pelea, en una confrontación, donde nuevamente quisiera que gane el Titán Loco. En mi caso, a mí me gustaría ver en cierta manera a Thanos derrotado, pero que se nos presente en la película la muerte, ¿no? Como personificación. Porque Thanos tiene mucho que ver con la muerte, entonces creo que ahí podría surgir algo interesante, ¿no? Porque en los cómics la muerte es como que su motor emotivo, su ¿no? motor emotivo de Thanos, ¿no? Que por ella hace muchas cosas, ¿no? O básicamente casi todo. Es más, me parece que en alguna de las historias de los cómics, Thanos llega a ser inmortal, pero no porque lo desee, ¿no? Sino porque la muerte le dice, oye, ¿sabes qué? Tú tienes trabajo por hacer y no te permito que más. Y la muerte, volvamos al plano regular, al plano sentimental. La muerte es ese tipo de chica que te da bola, ¿no? Que te tira pelota, que te dice, oye, ¿sabes qué? Qué guapo, me gusta lo que dices, pero, oye, no vas a estar conmigo, ¿no? Pero ¿no? cuando lo quiere, otra vez agarra y te dice, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no salimos, no? Cuando tú te entusiasmas, te dicen, oye, no, pero yo no quiero nada contigo. La muerte para Thanos, para quienes conocen la historia, que a estas alturas yo creo que muchos de quienes vayan a ver este video conocen una parte interesante de la historia de Thanos, es que la muerte es su motivación y que muchos en algún momento esperaban. En algún momento, cuando surgía la teoría o cuando estaba por estrenarse Thor Ragnarok, muchos esperaban que Hela se convierta o haga la vez de la muerte, además, ¿no? Y que se unan y todo eso. No sucedió así. Me parecía a mí una forma muy interesante de introducir a la muerte. Pero sí, si nos vamos a esto y si regresamos a la primera película, la escena post créditos de Avengers, cuando, no sé, algún comandante o alguna persona interesante ¿cómo se llaman los que invaden a Chitauri? Quien hace la voz de la primera persona que ves antes de ver a Thanos de los Chitauris, dice, ¿no? Enfrentar a los humanos es cortejar a la muerte. Sí. Y la escena termina con Thanos sonriendo, ¿no? Y mirando con alegría, si se puede decir, o con entusiasmo, si se le puede llamar de otra forma. Entonces, alguna mención de Thanos y su relación con la muerte existe. Ahora, no sabemos si se vea o no, porque estamos hablando, como les comentábamos al inicio, de alucinaciones de qué podría pasar, pero sí es muy, muy probable que tengamos o bueno, no es probable que lo tengamos, pero sí es un deseo que podríamos tener, ¿no? Porque al final cualquier persona, desde los que no eran fans y se engancharon con este mundo del UCM,
hasta los que sí eran fans de Hueso Colorado, como quien dice, y se aferraron a este tema, desean ver cosas que no se hayan visto antes. Y dentro de este deseo, y ahí hago el paréntesis o la conexión con lo siguiente que quiero tocarles, es los X-Men, Deadpool, los Cuatro Fantásticos y los recientes personajes que a mí me parece, como cualquier fan, al menos de los dibujos animados, me hubiese gustado verlos siempre juntos. Me parece que vuelven a su casa, que vuelven a Marvel en un momento muy bueno, porque mucha gente habla y dice, ¿saben qué? Ya he visto 10 años de superhéroes, 10 años de ver a Ant-Man contra el villano que también se vuelve pequeño, a Hulk contra el villano que también es como Hulk, a Iron Man contra el villano que también se parece a Iron Man. La gente, y es normal, es entendible que la gente se sature de este tema. Me parece que los derechos, al menos, porque no sabemos si en 2 años vuelvan a salir las películas de los X-Men o de los Cuatro Fantásticos o de Deadpool o de lo que venga, me parece que regresen en un buen momento. Y ahí va mi deseo, mi alucinación de me gustaría tener, no sé, un cameo tipo Deadpool cuando entra a la mansión de los X-Men y dice, ¿por qué siempre están solamente Colossus y se me fue el nombre de la chica que es el nombre más interesante de la vida? ¿No? Negasonic, ¿no? Negasonic Teenage Warhead, y aparece Bestia, ¿no? Cerrando la habitación con todo eso. Solamente algo así, ¿no? O ver que cuando los Vengadores están en el espacio, ven una nave en la que estén viajando 4 personas o 5 personas si contamos a Victor Von Doom. Un cameo sencillo que no revele mucho es algo con lo que yo sí alucinaría, porque después de todo lo que se ha esperado y todo lo que hemos querido que suceda en el universo cinematográfico de Marvel, es algo con lo que yo sí alucinaría. Entonces, habiendo dicho eso, no sé si alguno de ustedes quiere aumentar algo puntualmente a nuestras alucinaciones, a lo que nos gustaría que pase, que no necesariamente vaya a pasar. Yo creo que de todos los fanáticos de Marvel o de DC siempre quieren ver a sus personajes juntos, ¿no? En este caso en Marvel es por mismo de los derechos de los personajes de X-Men y los demás personajes, no los hemos podido ver juntos en alguna película, y creo que lo que los fanáticos les gustaría ver es juntos, ¿no? A sus personajes, a los X-Men o a Spider-Man, que hace poco se reintegró, pero ahí faltan varias cosas, ¿no? Otra cosa que yo sí quisiera ver demasiado, ya entrándome más al tema del universo de Marvel, es a los celestiales, a los eternos, a personajes más, pero mucho más celestiales, más poderosos, como quien dice los dioses de Marvel, ¿no? Me gustaría bastante ver a Galactus. Me gustaría ver al Tribunal Viviente o al Caos y al Orden. Haciendo referencia al tema que comentas, me parece muy, creo que es algo que muchos fans deseamos, ¿no? Y hago paréntesis en eso, ¿no? En que lo deseamos, porque quienes conocen los cómics de Infinity War, la película que hemos visto, si bien tiene pinceladas de los cómics, Infinity War es un evento realmente infinito, ¿no? Un evento en el que todas las entidades aparecen y todas las entidades se ven en un punto sometidas hacia el poder de Thanos, que es un poco de lo que pasa en Civil War. En Civil War, en los cómics, es realmente una guerra, ¿no? Es una guerra de muchos personajes en la que hay gente que se suplanta, hay héroes que se pelean entre sí, pero como guerra, no como batalla en un aeropuerto. Sin desmerecer a la película, porque seamos sinceros, meter a tantos personajes en una película es muy complicado. Ya hace un rato hablaba de que en Infinity War me parecía toda una hazaña haber colocado tantos personajes armónicamente con tan poco tiempo de participación en la película. Entonces, Infinity War como película ha sido una muy buena película, pero en el acercamiento a lo que es el cómic estaba bastante alejado, ¿no? Entonces sí, ya ir a un plano más alto, a un nivel superior, me parecería algo muy deseable. Hablando puntualmente de los celestiales y de los eternos, hay una película en camino de los eternos, están haciendo casting, están buscando a un Hércules, están buscando a una Cersei, yo creo, como les comentaba en un inicio, hay muchas personas que son escépticas y que dicen que ya ha pasado el tiempo de Marvel, que esto es lo último, que va a ser un gran desenlace y que después de esto, que gracias, yo ya estoy cansado de los superhéroes. Pero hablemos de Guardianes de la Galaxia. Antes de película en sí de Guardianes de la Galaxia dirigida por James Gunn, eran pocas las expectativas, o eran pocas las personas que tenían algún interés en Guardianes de la Galaxia. Porque no los conocían. Porque no los conocían, exactamente, justamente por eso, ¿no? Eran muy pocos quienes conocían a los Guardianes, entonces el interés era nulo, pero un buen trabajo, una buena película hizo que, creo que de la segunda... Otra legión de fans, ¿no? Creo que de la segunda fase
no estoy muy seguro en este momento, pero me parece que ha sido la mejor película de la segunda fase, y eso es algo digno de aclarar, de resaltar, ¿no? Me parece que ahora que van a hacer la película de los Celestiales, es una muy buena oportunidad para ampliar totalmente el universo. ¿Está confirmado ya eso? Sí, eso ya está confirmado. Hablar de Galactus, un villano que tiene tanto peso en esas historias de Marvel, ¿no? Tú hablas de Galactus y es hablar de Marvel, ¿no? Sí, es villano de los Cuatro Fantásticos, pero hay muchos eventos en los que Galactus no solamente se enfrenta con... Hablemos de su seudónimo, es el Devorador de Mundos. No tendría por qué ser un enemigo en el cual simplemente te enfocas en los Cuatro Fantásticos y listo, ¿no? Entonces sí, los Celestiales me parece un tema muy rico para explorar. Esperemos que la película de los Eternos, que ya está confirmada, nos dé más indicios de esto, ya que haga que deseemos por 10 años más seguir viendo películas de eso. Entonces, cerrando el tema de lo que desearíamos ver en esta fase, hablemos un poco de quien se habló mucho en la primera película, ¿no? De quien fue el protagonista de la primera. Porque todos hablamos, oye, mira, ¿qué va a pasar con Tony? ¿Cómo va a ver Tony? ¿Qué reacción va a tener el Cap? ¿Cómo van a aparecer Hawkeye, que no estuvo en la primera película? Ant-Man, que estuvo perdido en el universo cuántico, ¿no? Que no era parte de los eventos tal cual. ¿Qué les parece si hablamos de ellos dos? Porque se esperaba mucho de los personajes que ya conocíamos y aparecieron básicamente todos los que ya conocíamos, pero ellos no. Hawkeye, no sabemos por qué, lo que deducimos por lo que se dice en la película es que Hawkeye decidió retirarse después de los eventos de Civil War. Ya era algo que se avisoraba, ¿no? Ya era algo que se veía porque ya hablaba con su familia, ya le decía a su esposa que posiblemente este sea lo último que haga. Entonces Hawkeye estaba retirado, Ant-Man estaba retirado. Luego vimos los eventos de Ant-Man and the Wasp y en estos eventos vemos cómo Ant-Man se introduce al reino cuántico y el resto de sus acompañantes, Hank Pym, Janet Van Dyne, Hope Van Dyne, desaparecen. Queda otra duda como la que quedaba con Tony, ¿no? ¿Cómo es que sale Ant-Man? A mí particularmente me parece sencillo. Me parece que Ant-Man se queda colgado por un tiempo diciendo, oye, sáquenme, ¿y por qué nadie me saca? Y sale de la misma forma en la que salió en la primera película. ¿Por qué creo esto? Porque creo que se perdería mucho tiempo de una película que ya tiene mucha carga tratando de descifrar de qué forma saldría Scott Lang del universo cuántico. Y en los trailers, lo poco que se ve de Scott es que sale y dice, ¿no? Oye, ¿qué ha pasado? ¿No? Y por lo visto ya ha pasado mucho tiempo. Ha demorado tiempo en el reino cuántico. Si bien sí no se mide el tiempo y es otra medición del tiempo en ese reino, pero Scott ya no está, o sea, sale y ya pasaron algunos eventos posteriores a Infinity War. ¿Cómo creen que se añada a Scott Lang a esta nueva película? Es muy difícil, la verdad, suponer algo por eso, ya que al parecer los únicos que lo podían sacar del reino cuántico eran los que estaban afuera, ¿no? Y tras su desaparición puede que todavía esté alguien ahí, podría ser el amigo de Scott Lang. Ah, ya, el mexicano. Él podría aparecer. Si bien vimos, Scott Lang puede comunicarse con los de afuera. Tal vez él viene asustado y bueno, claro que va a tardar en entender lo que podría pasar, ¿no? O cómo hacer para sacar a Scott Lang de ahí, porque él no es un científico, él es una persona normal, común y corriente. Ahora, otra posibilidad, tal vez como ya lo dijiste, podría ser que salga de la misma forma como en la primera vez, ¿no? Que se introduzca una de esas pastillas que te vuelven grande para que pueda salir. Ahora, otra posibilidad, la verdad es que no se me ocurre nada, no sé cómo podría de otra forma salir, no sé quién podría ayudarlo, o si es que él encuentra alguna manera, ¿no? Bueno, creo que no se van a hacer mucho rollo los directores. De alguna forma lo van a sacar como que en la primera película, y para no darle tantas vueltas, ¿no? a cómo es que ha podido salir del reino, porque la película en sí se va a basar va a estar centrada en otro tema. Entonces creo que no hay mucha trama en eso. Me parece que además es un tema muy parecido como lo mencionaba al inicio, al de Tony, que sí, es preocupante cómo va a volver Tony, es preocupante cómo va a salir Ant-Man, pero no es algo en lo que vayan a demorar mucho, ¿no? Por lo visto, porque si bien se le ve, sabemos que Scott Lang está perdido en el universo cuántico, después en los trailers se le ve, ¿no? Y ya se le ve interactuando con el equipo, se le ve interactuando con Rocket, y luego estamos preocupados en cómo va a volver Tony del espacio si ya se está despidiendo y de repente aparece con el equipo. Es un hecho que ellos van a estar, esto no es spoiler, van a volver, lo que no sabemos es cómo.
¿no? Ujú. Pero como comentas, no pareciera que vayan a tomarse mucho tiempo en eso, ¿no? Parece que lo van a resolver de una forma sencilla, que tal vez no nos guste, ¿no? Porque al final esperamos que todo sea mucha armonía en la película, pero sí, es muy probable que lo resuelvan de forma sencilla. Sí. ¿Qué me dicen de Hawkeye? A ver, Hawkeye, después de Civil War, como bien dijiste, creo que por él dio terminado, ¿no?, su etapa en Avengers y se dedicaba a su familia, pero yo creo que con la presencia de Thanos y con todo lo que ocasionó, creo que no puede evitarse volver a formar parte de los Avengers, ¿no? Además, hablemos puntualmente de la forma de vida o por qué Scott Lang y Hawkeye, Clint Barton, por qué Scott Lang y Clint Barton deciden tener una vida de reclusos en su casa de prisión. Presión domiciliaria. Deciden una suerte de prisión domiciliaria por una única sencilla razón: tienen familia, a diferencia del resto de nuestros héroes que no tienen no hablemos de la pareja, sino hablemos de los hijos, ¿no? Y tienen, Scott Lang tiene a su hija, Hawkeye tiene a sus hijos. Entonces, es más, se habla de que posiblemente esta película sea en la película en la que Clint le dé el relevo a algún otro superhéroe con las mismas habilidades. Es más, en los trailers aparece Hawkeye entrenando a alguien que presuntuosamente puede ser su hija o puede ser su alumna. Volvamos a Clint. Imagínate, ok, sacrificaste mucho, pasaron muchas cosas y finalmente decidiste, ok, esto ya terminó para mí, ya no quiero más de estas cosas, y tu familia desaparece, ¿no? Ese puede ser un motivo fuerte, ¿no? Porque después cuando ves los trailers y cuando ves ya no ves a Hawkeye, sino ves al personaje de Ronin, ¿no? Que es, al menos eso es quien parece interpretar ahora, ves a un Clint molesto, ¿no? Matando gente sin ningún temor en Asia antes de que Scarlet le haga el alcance. No ves al Clint que sí entra a las burlas, que sí entra a las bromas, no. Entonces, considerando que tiene una familia, considerando más o menos lo que pasa, alineando más o menos las cosas que han pasado, la única razón probable de que vuelva es que su familia haya desaparecido con el chasquido de Thanos, ¿no? Y que esté buscándole alguna explicación hasta que Natasha le hace el alcance. Sí, creo que esa sería una de las razones fuertes para que Hawkeye vuelva a integrarse, ¿no? Sí, exactamente. Como dijeron, ya no sabemos si es que desapareció solo su hija, sus dos hijos o toda su familia. Seguramente que está buscando respuestas. Si no encontrarlas, es que decide convertirse, ¿no?, en ese personaje, en Ronin, hasta que justamente Natasha le da alcance y seguramente que ella le explicará lo que pasó, porque hasta donde sabemos, él no sabe, no está enterado de nada. Ninguno de los... Esa me parece, es algo que yo no había considerado y que parece muy interesante, que Hawkeye es un personaje ya instaurado en el universo cinematográfico, lo conocemos bien, lo conocemos como alguien carismático, ¿no? Con muy buena onda, está cansado, como le dijo a Wanda, de que le controlen la mente. Pero algo que habría que explicar, no darle mucha explicación, pero habría que explicar es cómo alguien como Hawkeye termina siendo alguien como Ronin. Y tal vez esa sea la razón, ¿no? O sea, tal vez que Clint Barton no quiere asociar a ninguno de los dos, ¿no? Quiere otra línea porque está desesperado por saber quién es quién, ¿no? Y tal vez simplemente piensa que solamente ha desaparecido su familia y que en el transcurso se va dando cuenta que no ha sido así, pero como tiene el arresto domiciliario no puede salir como Clint Barton, no puede salir como Hawkeye, ¿no? Bueno, habiendo tocado todos los temas que queríamos tocar, cerremos esta charla o entremos a la parte final de esta charla, que se ha prolongado bastante, que me ha parecido muy, muy interesante, muy nutritiva, muy divertida. Hablemos de quién fue el personaje principal en la primera película. A ver, si hacemos un resumen rápido de lo que fue Infinity War, Thanos llegó, bueno, no sabemos cómo sucedió exactamente, pero deducimos que Thanos llegó a la Tierra de los Nova Prime, obtuvo la gema que tenían ellos, luego de eso se encuentra con Loki, con Thor, obtiene la gema, obtiene el Tesseract. ¿Y qué sigue después de esto? No estoy claro, me parece que envía a la Orden Oscura a obtener la gema de Vision. ¿Solo la gema de Vision es en la Tierra? Creo que sí, ¿no? La gema de Vision y la gema del tiempo del Doctor. Y la gema envía a la Tierra a la Orden Oscura por 2 gemas, estamos contando que ya tiene 2, va él por la gema que tiene el coleccionista, el Aether, y bueno, finalmente ya entendemos lo que pasa con la gema del alma y con Gamora y lo demás. Obteniendo la gema del alma, él ya va a la Tierra y en la Tierra consigue las gemas que hacen falta, termina lo que necesitaba, hace chasquido,
la gente desaparece y eso es básicamente la participación de Thanos en la película, ¿no? Logra su objetivo, sale vencedor en su película. Pero en esta nueva película no sabemos que él vaya a ser el protagonista. Sabemos más o menos por lo que vemos en los trailers que han identificado dónde está Thanos, saben que está usando las gemas nuevamente, deducimos que esto es gracias a Nebula, que es quien tiene más cercanía porque ha sido su hija adoptiva, ¿no? Antes de seguir con esa línea, ¿qué esperan de Thanos en esta película? Bueno, como ya lo dije anteriormente, Thanos es un personaje bastante importante en el universo de Marvel, por así decirlo, es el enemigo más próximo o el mejor de los villanos para los Vengadores. Seguramente que claro que tal vez no esté al 100% luego de usar las gemas del infinito, sabiendo que está un poco maltratado. Ahora Perdóname que te interrumpa. Además, cuando es evidentemente visto y no creo que sea por gusto, el guantelete queda dañado posterior al chasquido. Claro, si bien sabemos este es un guantelete que no era específicamente para las gemas del infinito, lo fabricaron los enanos en la estrella. Claro, justamente vemos el guantelete dañado, no sabemos en qué estado esté también el guantelete, si es que se podrá volver a usar o si es que tendrán que crear otro nuevo guantelete, pero seguramente que Thanos, igual sin las gemas del infinito, debe ser demasiado difícil para derrotarlo. Ahora, si bien recordemos, Thanos es un eterno, es un ser bastante poderoso, eso sin las gemas. Si es que de alguna forma tiene poder para controlar las gemas nuevamente, obviamente que va a ser una batalla bastante difícil. Ahora, si hacemos mención a la batalla en Titán, Thanos pelea con Tony, pelea con los Strange, con los guardianes que van a esta luna. Bueno, durante la pelea no se ve que Thanos use todas las gemas que tiene en una misma línea, ¿no? Usa una o usa dos, perdóname si me equivoco, pero no llega a usar más de dos cuando ya tiene ya varias gemas. Entonces, posiblemente, y esto es netamente especulación, vemos es un guantelete del infinito en la cámara de Asgard. Luego nos damos cuenta, Hela dice que es una imitación barata o que es falsa. Luego, en otra de las escenas post-créditos, vemos a Thanos poniéndose un guantelete, diciendo que va a ir, para finalmente enterarnos en la última película que fue con los enanos a hacer otro guantelete. Entonces, tal vez todavía no existe el dispositivo o no existe el guantelete definitivo, porque no entenderíamos la razón de por qué ya existirían otros guanteletes falsos. Entonces, haciendo mención a esto y considerando que cuando Thanos chasquea y usa las 6 gemas en el mismo tiempo, el guantelete queda dañado, habría que pensar si es que es el guantelete en sí la herramienta que Thanos necesita para sus fines. ¿Por qué? Por una sencilla razón. En la primera película, cuando Thanos llega a la Tierra y durante el tiempo que vemos a Thanos, vemos a un Thanos sin armadura, que podría o no ser gran cosa, pero en esta nueva película vemos a un Thanos con armadura y con arma, ¿no? Con una espada algo rara y pensamos, ¿no? ¿Por qué alguien que tiene las 6 gemas del infinito, que son el origen del universo en sí, necesitaría una armadura? Es más, necesitaría un arma. ¿Qué creen? Por mi parte creo que simplemente es un diseño, porque creo que en los cómics nunca se le ha visto, o al menos lo que yo he visto, nunca se le ha visto usar alguna de estas armas. Creo que ha sido solo por mano propia nada más y por encomendaciones hacia otros subordinados, pero creo que eso de la espada creo que es algo más de diseño básicamente para mí. Bueno, habría que ver también porque si nos han mostrado varios trailers, puede que no sean los verdaderos, puede que Thanos, como pasó en la primera. Sí, como pasó anteriormente. Entonces tal vez Thanos no tiene este arma, tal vez sí lo usa. Vamos a ver qué nos depara la película, ¿no? Para poder ver por qué tiene esta arma o tal vez no la tenga en realidad. Finalmente, como lo comentabas antes, nos entusiasma mucho ver esta película porque como en algún momento lo dijimos en alguna charla que tuvimos, esta es la tercera película de Star Wars de nuestra época, ¿no? Esto va a cerrar un ciclo y posiblemente sí haya personas o sí existan personas que después de esta película dejen de ver con el mismo entusiasmo las películas de Marvel o las películas de superhéroes en general. Pero esto cierra un ciclo, ¿no? Y este ciclo que cierra es más que interesante. Si yo creía que Infinity War era la película definitiva y lo que está generando Endgame es una cosa totalmente distinta y estamos hablando de solamente un año después, que sí, en estos tiempos puede que sí sea el tiempo necesario, pero está generando demasiada expectativa. Esperemos que por lo menos la película esté a la altura de lo que nos ofreció en la primera película. Yo creo que sí, porque los directores son los mismos y simplemente nos queda terminar pensando o terminar esperando qué viene después de Infinity War.
además de lo que esté confirmado, de las películas que estén confirmadas o no, si hay Doctor Strange 2, si hay Pantera Negra 2, sabemos que se viene Spider-Man From Home. Ya sabiendo todo esto, se cierra un ciclo y como cualquier ciclo que se cierra, puede o no haber un reinicio, sabemos que va a haber uno, pero va a ser interesante ver cómo se va a abrir este nuevo ciclo, qué van a hacer para que los espectadores se enganchen nuevamente con esta nueva línea, porque para muchos ya es suficiente, para otros, como es mi caso, nunca va a ser suficiente, porque si bien Thanos en el universo Marvel es el villano definitivo. Es más, yo considero que Thanos no va a morir, ¿no? Considero que Thanos va a ser derrotado, va a ser vencido como fue en los cómics de Infinity War y posiblemente, no sé, quede divagando por el espacio y veamos algo más. Considero que no va a ser derrotado, pero sí existe línea o sí existe papel para introducir, como decíamos hace un momento en la charla, a villanos como Galactus o a una nueva línea de superhéroes con sus villanos respectivamente. Impresiones finales antes de ver la película. Yo quiero ver ya la película, estoy esperando demasiado. Lo único que podría decir es de que me espero grandes cosas de esta película. Por mi parte, simplemente las ansias de ver ya la película, ¿no? Obviamente que hay mucho hype por la película, pero simplemente esperar que sea una muy buena película, ¿no? Para completar con la línea de tiempo, ¿no? Para cerrar 10 años del universo cinematográfico de Marvel. Entonces, gracias primero a ti que nos estás escuchando y que te has tragado posiblemente más de una hora de conversación sobre Endgame. Si te gusta este formato, si te parece interesante, si te gustaría que hablemos de películas, no necesariamente de películas o de algún otro tema en particular por un tiempo prolongado como es en un podcast, como regularmente en los podcasts, déjalo aquí en los comentarios, danos algún tema. Nos vemos tentados a hablar sobre la nueva película de Quentin Tarantino, la novena película de Quentin Tarantino. Sabemos que también se cierra un ciclo en otra forma. Quentin ha dicho que va a ser un número determinado de películas y ya nos estamos acercando a ese número. Si te interesa que debatamos ampliamente en una charla como esta de ese u otro tema que te parezca, déjalo en la caja de comentarios. Está de más pedirte un like porque eso nos ayudaría mucho a saber que lo que estamos haciendo te gusta. Evidentemente, si es que hay algo que no te gusta, estamos dispuestos a escucharlo, a saber a saber tu opinión y conforme a eso podremos seguir o desistir del tema. Solamente tu decisión nos hará continuar. Muchas gracias por escucharnos y eso es todo. Hasta la vista, changos.